gran principal, me toca dirigir como segundo gran principal estos trabajos de esta noche. Muy bien. Para eso necesito, por favor, que guarden silencio porque vamos a recordar a nuestro hermano fallecido Teodolfo Solano Huayna Pumas, que falleció el 15 de este mes a las 10 de la mañana por el COVID en el Hospital Militar. Y que el gran arquitecto del universo lo recoja y lo lleve a su morada final con la paz y el esplendor de un compañero capitular del Real Arco. Conmigo, hermanos, un minuto de silencio, por favor. Muchas gracias, hermanos. Voy a conceder el uso de la palabra a nuestro gran canciller, muy excelente compañero Juan López Maquiavelo, quien nos hará una breve reseña de quien fue en vida nuestro compañero capitular Teodolfo Solano Huayna Puma. Tenéis el uso de la palabra. Gracias, muy excelente compañero Juan. Excelente compañero Javier Ortega. Compañeros, el hermano Teodolfo Solano perteneció a la logia Júpiter. Se inició en San Albano en el año 2016. Cuando yo me encontraba de primer vigilante, lo invité para integrar ¿cómo se llama? El Arco Real, y él me dijo que era su deseo pertenecer al Arco Real, que lo había estado buscando varios años. Con él yo tuve la oportunidad de trabajar en el fuerte Arica, en Locumba. Trabajamos 6 años. Él era asesor legal de la división, la gran unidad, y yo era jefe de economía. Trabajamos 6 años. Su chapa en el cuartel era ñol, porque jugaba muy bien fulbito, y él integraba el equipo llegó a integrar el equipo del cuartel general y después de la gran unidad. Él fue seleccionado para las competencias militares en la región del sur. Él tiene 3 hijos. Su hijo mayor, Miguel, es aprendiz masón de la logia Víctor Raúl Aya de la Torre. Y él me comentó, por él yo tenía, ¿cómo se llama? Tenía la referencia, cómo iba la evolución de su papá, ¿no? Pero en el último tramo, él ya necesitaba, ¿cómo se llama? Javier, ¿cómo se llama? Plasma se llama, ¿no? Sí. Necesitaba 2 bolsas de plasma, y ahí fue donde él no pudo, ya estaba entubado, pero lamentablemente ya no pudo, ya no resistió, y Miguel estuvo buscando
por todos los medios buscar plasma, pero había conseguido una bolsita nada más de un amigo y ya no pudo conseguir la otra bolsa. Y con Sema ya lamentablemente ocurrió su deceso de Ñol, y él casualmente en el comando conjunto era muy querido. Casualmente nosotros tenemos una página ¿cómo se llama? De Locumba, de la corporación de oficiales que trabajamos durante esos 6 años en Locumba. El general presidente del Comando Conjunto envió un mensaje porque le tenía mucho aprecio a Ñol. Y ¿cómo se llama? Nos entristeció bastante porque siempre en la corporación de oficiales de Locumba, esos 6 años que hemos estado, fueron unos 6 años muy bonitos, en las cuales hubo, cuando nosotros tenemos las inamovilidades, ahí se demuestra la hermandad que tenemos quizás los oficiales del ejército, que tenemos nuestra hermandad. Muchos no son masones, pero la gran mayoría, un 30% de los oficiales son masones. Y ahí demostramos dentro de todas nuestras flaquezas y nuestras tristezas, demostramos lo mejor de todos nosotros, ¿no? Para poder estar con la moral alta, porque realmente estuvimos 6 meses de inamovilidad absoluta, y fueron 6 meses, para muchos fue muy duro, porque estar en una gran unidad blindada es diferente a una unidad de infantería, ¿no? Acá cada uno está la gran mayoría de los, tanto oficiales técnicos, oficiales y tropa, cada uno está en su tanque y está dándole mantenimiento, están revisando sus tanques, porque todo es blindado, todas las unidades son blindadas, y realmente no se ve gente, ¿no? Y solo uno trata con 2 o 3 personas, y después todos estamos atareados esos 6 meses fueron bonitos, en la cual se demostró que hay veces hay tristezas, y hay también gente que tiene, que da un paso para atrás, no da para adelante. Pero, y en esos 6 meses que estuvo Ñol, demostró bastante entereza y supo vivir bien con todas nuestras, ¿cómo se llama? Todas nuestras flaquezas como seres humanos, ¿no? Y yo creo que, como dijo el excelente compañero Javier, el gran arquitecto del universo lo tenga a su costado, porque fue un gran hombre, muy hogareño. Tengo la oportunidad de conocer a su esposa, a sus hijos, y yo creo que él sembró una buena familia. Eso es todo lo que puedo hacer el comentario con respecto a nuestro compañero Teodoro Solano, excelente compañero. Muchas gracias, excelente compañero Juan. Gracias. Bien, que nos sirva de ejemplo su legado, a su dedicación, a su responsabilidad, a la labor de padre, de esposo, de oficial del ejército peruano, como un ejemplo de vida de lo que es cumplir lo que es nuestro deber. Que descanse en paz nuestro hermano Teodolfo Solano Huayna Puma. Hermano canciller, ¿qué tenemos para esta noche?
el día de hoy nuestro compañero Pedro Tejada tendrá, tendrá la exposición del trazado El mito de la caverna, de, ¿cómo se llama? De Platón. Ok. Excelente compañero Pedro Tejada. ¿Tenéis listo vuestra disertación para esta noche? Muy excelente compañero Javier. ¿Me permite una apreciación? Sí, dígame. Sí, muy excelente compañero Javier. Mire, en las semanas pasadas, cuando estuvimos organizando esto, iba a ver si se podría decir así un cierto orden en la participación. Entonces, se me encargó, y es lo que he preparado, la parte inicial, los comentarios iniciales, un poco la biografía de Platón. Entonces yo creo que con ese tema deberíamos empezar. Y luego ya se tocan los mitos. Ok, no tenía conocimiento de eso, pero efectivamente ese sería el orden. Podéis hacer uso de la palabra. Gracias, muy decente compañero Javier. Bien, Gabriel, ¿podrías compartirme para compartir un video, por favor? Hacerme Pero Alexis, el compartir pantalla se encuentra activado. Vos podés hacerlo directamente. Perfecto, gracias. A ver. Ya. Gracias. Bien, no sé si están llegando a apreciar. Voy a compartir pantalla completa. Ya. Confirmamos que la podemos ver, Alexis. Perfecto. Listo. Bien. Me ha tocado en esta oportunidad, compañeros, hablar sobre Platón y el mito de la caverna. Bien. Como primer tema quisiera tocar justamente la alegoría de la caverna, de la oscuridad a la luz. Uno de los relatos más impactantes del mundo clásico es el denominado mito de la caverna, recogido en la obra de Platón titulada La República. Más que un mito, es una alegoría que nos sorprende por su profundidad y su conexión con la actualidad. El relato, de un profundo significado, ha sido estudiado e interpretado desde muchísimos ángulos. El aspecto que en este caso quisiera resaltar es su valor en el proceso del despertar de la conciencia, la liberación de la ilusión y la posibilidad de salir de la caverna mental en la que normalmente se desarrolla toda nuestra existencia. Se trata de una descripción de nuestro mundo interior, del estado en el cual vive el hombre común y del modo que puede salir del mismo y elevarse hacia estados de conciencia superiores, desarrollando las capacidades que le permiten despertar a otras realidades. Esta alegoría, descrita hacia fines del siglo V, principios del siglo IV a.C., no está solo dirigida a los hombres de la Grecia clásica. Tiene un valor universal e intemporal. Su destinatario es el ser humano de cualquier época que aspira a elevarse por encima de lo cotidiano, haciendo de su vida un camino de desarrollo interno constante. Es un relato especialmente indicado para la mentalidad occidental, de fácil comprensión y lectura. El estado que describe es transmitido en Oriente por medio de otras imágenes y conceptos que en el fondo hacen referencia a la misma esencia y contienen el mismo mensaje, que es la existencia del ser humano común se desarrolla en estados de ilusión y oscuridad.
tomando por real y único lo irreal y pasajero. A ese estado Platón lo denomina ignorancia. A través de su indagar filosófico, Platón llega a una conclusión que ha perdurado en el pensamiento occidental y que podemos encontrar aún en la actualidad reflejada en obras literarias y producciones cinematográficas. Es la llamada teoría platónica de los dos mundos que ya Biosía transmitía por Pitágoras, según la cual el universo tiene una doble estructura. Por una parte, está lo que reconocemos como material y captamos a través de los sentidos físicos. Platón lo llamará el mundo sensible. Por otra parte, se encuentra la estructura inmaterial, el mundo de las ideas, o inteligible, imposible de ser captado a través de los sentidos físicos. La estructura material que normalmente tomamos por realidad no es más que una proyección del mundo de las ideas, donde reside la auténtica realidad. La dimensión física es un mundo de sombras que apenas participa de su origen y realidad última, la idea. El error humano es creer por ignorancia que lo físico es lo real, tomar la imagen de una cosa por la cosa misma. Cuando se analice, por ejemplo, el mito del carro alado, se volverá sobre esta cuestión platónica de la división de la realidad en dos mundos que corresponden a diferentes formas de comprensión. El mito. Solo hay un bien, es el conocimiento. Solo hay un mal, la ignorancia. Estas palabras son atribuidas a Sócrates. El mito es un portal hacia la comprensión profunda de una enseñanza. Es intemporal y universal, como lo hemos dicho. Se dirige más hacia la intuición que hacia el raciocinio y tiene la habilidad de hacernos vivir internamente una realidad imposible de describir con palabras. Entrar en contacto con los mitos de Platón es descubrir a Platón, abandonar la idea forjada a través de siglos y propagada en base a intereses cuando menos sospechosos de que la filosofía es incomprensible y ardua para el ser humano común. Con el pretexto de su dificultad, nos han alejado de la enseñanza filosófica, que es la fuente de todo conocimiento. Antes de existir la especialización entre las ramas del saber, existía una única disciplina que englobaba y desarrollaba el resto, la filosofía. En una época como la nuestra, donde proliferan multitud de teorías y concepciones de todo tipo y valor sobre el ser humano y su desarrollo, se necesita una guía, algo que nos ayude a navegar en ese río turbio de confusión. Y para ello, no hay mejor elección que recurrir a la fuente primigenia de cualquier enseñanza. Platón, con sus mitos, nos ayuda a hacer de la existencia algo más bello, más justo, más armonioso y más profundo. Su campo de aplicación abarca lo que llamamos vida y lo que llamamos muerte, porque nos habla del alma vestida con el ropaje del cuerpo y del alma desnuda. A partir de un momento de su vida, Platón empieza a dar al mito valor e importancia y utilizarlo de forma constante. Por ello, ha sufrido la crítica de algunas corrientes de pensadores actuales que consideran este recurso un paso atrás en la filosofía de Platón. Son las voces que condenan al mito como inferior al raciocinio, como una fábula que no forma parte de la diosa razón ni se asienta sobre las bases científicas. Por ello, no comprenden cómo un gran pensador como Platón, quizás el filósofo que más ha influido en Occidente, se sirva del mito para transmitir una enseñanza. Olvidan quienes así piensan que el mito es capaz de comunicar con esa facultad humana que conoce y capta a través de la intuición y el símbolo, sin que para ello sea necesaria la explicación racional. Para el lector, libre de prejuicios intelectuales, los mitos de Platón ayudan a explicar sus enseñanzas en niveles más allá del intelecto, entendido como puro razonamiento.
Cuando la capacidad de razonar ha llegado a su límite, Platón utiliza el mito para, a través no ya del raciocinio, sino de la intuición, elevar el espíritu y familiarizarlo con la trascendencia. Esta idea de que los mitos de Platón corresponden a un modo de transición no dirigido al intelecto, sino a la intuición, viene corroborada por el mismo Platón en su diálogo Fedón. Después de relatar uno de los mitos más bellos, que trata del destino de las almas en el más allá, Platón escribe: sin ninguna duda, afirmar que las cosas sean verdaderamente así, tal como las he expuesto, no es propio de un hombre que tenga sentido común. Sin embargo, afirmar que esto o algo similar a esto es válido para nuestras almas y sus moradas, ya que resulta claro que el alma es inmortal, pues bien, esto a mi entender me parece oportuno y justifica el arriesgarse a creerlo, puesto que el riesgo es hermoso. Y es necesario que nos repitamos todo esto a nosotros mismos. Esta es la razón por la que yo apelo al mito. Sin duda, es más fácil, agradable y útil entrar en contacto directo con la obra de Platón que con los múltiples ensayos que sobre ella existen, muchos de ellos de escasa utilidad para aquellos no acostumbrados a perderse entre los entresijos entre los entresijos del raciocinio abstracto que no conecta con la realidad de la vida. Platón, sin embargo, nos sorprende con su actualidad. Sus ideas están totalmente vigentes hasta el punto de que en muchas ocasiones el lector tiene la impresión de que se dirige personalmente a él. Esto es así porque logró conectar con lo universal e imperecedero. La lectura de los denominados mitos de Platón es una llamada a recuperar el significado genuino del término filosofía, amor por la sabiduría. Sin duda, su lectura y análisis nos abrirá nuevos horizontes y perspectivas, nos ayudará a profundizar en nuestra propia psique y nos conducirá a la reflexión sobre la época en que vivimos y los valores que la alimentan. Los mitos platónicos no hablan exclusivamente a intelectos privilegiados, sino que son una llamada a la comprensión directa de verdaderas interiores y universales. En algunas ocasiones, el mismo Platón comienza su discurso diciendo que no se trata de un mito, sino de una realidad. Es el caso de la Atlántida, o el armenio. Por ello, el término mito, en lo que se refiere a Platón, hay que entenderlo en un sentido muy amplio. La alegoría de la caverna es uno de los fragmentos más conocidos y representativos de Platón y admite una variada interpretación y comprensión en diferentes niveles de profundidad. En forma casi teatral, muestra el estado del alma o el sueño de la conciencia, así como el camino hacia el despertar, la empinada senda que conduce desde la sombría oscuridad de la caverna en la que el hombre común vive a la luz del conocimiento. El carro alado nos conduce al contacto con nuestra propia realidad material y espiritual, dando respuesta a los eternos interrogantes del ser humano que camina hacia la trascendencia. Bajo el título genérico del viaje del alma al más allá, se incluyen 3 relatos que nos hablan de una dimensión invisible para los ojos humanos, pero que se hace perceptible tras la muerte del cuerpo físico. Se describe el más allá y lo que a cada alma, según su vida y desarrollo, le va sucediendo. Estos textos son el armenio, que relata una auténtica experiencia post-mortem, el destino de las almas y el juicio del alma. Por último, cabe mencionar el relato muy controvertido, el que se refiere a la Atlántida, que va precedido de una introducción sobre ciertos puntos relacionados con la existencia del continente perdido, en que coinciden mitologías diversas, haciendo especial referencia al llamado diluvio universal. El relato platónico es de importancia vital para los estudiosos del tema, ya que constituye la fuente escrita más antigua sobre la Atlántida y su civilización. Para la mejor comprensión del significado de cada mito,
Debemos saber interpretar los conceptos básicos del pensamiento de Platón. La filosofía de Platón casi siempre se ha estudiado por medio de la expresión socrática. Sin embargo, podemos tomar como una fuente de consulta el contenido de la llamada Carta Séptima, pertenecientes a una colección de cartas atribuidas todas al mismo Platón. Es precisamente la Carta Séptima, aquella que para la mayoría no ofrece ninguna duda respecto a su autoría. Otra fuente es la obra de Diógenes Laercio, historiador del siglo III después de Cristo, titulada Vida de los filósofos ilustres. Es necesario profundizar en la riqueza e importancia de la enseñanza que Platón nos legó para que sea de utilidad y ayuda en la mejor comprensión de uno mismo, el conocimiento a sí mismo, y del mundo en que vivimos y de los valores a través de los cuales tanto la persona como la sociedad pueden elevarse a un nivel superior. Platón nació en el año 427 a.C. en Atenas, o según otra versión en la isla de Egina, en una familia aristocrática. Su auténtico nombre era Aristócles, pero debido a su fuerte constitución fue apodado por su propio entrenador de gimnasia, Platón, que quiere decir el de los hombros anchos, aludiendo a su buena proporción corporal. Según otros, el apodo fue debido a la anchura de su frente. Lo cierto es que con este apodo pasó a la historia y se le conoce hasta el día de hoy. Su padre, Aristo, procedía de antepasados ilustres y su madre era descendiente del gran sabio Solón. Tuvo dos hermanos, Adimanto y Glaucón, y una hermana llamada Potona, que fue madre de Espeusipo, quien tras la muerte de Platón pasaría a dirigir la academia. En relación con su infancia y adolescencia, así como respecto a su educación, nos han llegado pocas referencias. Sabemos por Diógenes Laercio que tuvo la esmerada educación apropiada de un joven de su posición. El acontecimiento que marcaría para siempre la vida, obra e ideología de Platón fue conocer a Sócrates en el 407 a.C. Tenía 20 años y el maestro más de 60. La impresión que le causó fue profunda. Diógenes Laercio cuenta que Sócrates tuvo un extraño sueño en el que vio un polluelo de cisne sobre sus rodillas, el cual, extendiendo las alas, se elevó por los aires, entonando dulcísimos cantos. Al día siguiente, conoció a Platón y dijo: «He aquí el cisne». Durante su juventud, Platón escribió algunas obras teatrales y de poesía de época. Cuenta la tradición que cuando entró en contacto con las enseñanzas socráticas, rompió todo lo que hasta entonces había escrito. Sócrates, por su parte, no dejó nada escrito, no escribía sus enseñanzas. Se transmitían de forma oral, mediante el diálogo. Sin embargo, conocemos mucho del pensamiento socrático a través de su discípulo Platón, en sus primeras obras, también llamadas de juventud. Transmite por escrito la enseñanza de su maestro. Posteriormente, Platón irá madurando un pensamiento propio reflejado en sus obras de madurez y en los últimos escritos. Creció en una época social y políticamente turbulenta. Su ciudad Atenas estaba sumergida en el caos y en la pérdida de valores producida por la larga guerra del Peloponeso, una contienda que después de más de 20 años de duración acabaría con la victoria de Esparta sobre Atenas. Platón era pariente directo de políticos influyentes de su época, y su destino natural era dedicarse él también a la política. Sin embargo, el joven que se sumergía cada vez más en la decepción y la amargura que le produjo contemplar cómo un régimen político sucedía a otro, sin que ninguno de ellos fuera sustentado por los antiguos valores que habían hecho de Atenas en el pasado el milagro de Occidente. Él mismo relata su desencanto de la política y de los políticos en la Carta Séptima. Este documento está considerado por la mayoría de los especialistas como auténtico y contiene una especie de autobiografía de Platón. A continuación se transcribe el fragmento en el cual explica su decepción. Cuando era joven, tuve una experiencia similar a la de muchos otros. Pensaba dedicarme a la vida política apenas me hubiera convertido en amo de mí mismo. Entonces ocurrió que en la ciudad pasó esto. El gobierno, atacado por muchos, pasó a otras manos y 51 ciudadanos se convirtieron en gobernantes del Estado.
Entre ellos estaban algunos familiares y conocidos míos que me invitaron a tomar parte de la vida pública, como actividad digna de mí. Yo creía verdaderamente, y no hay nada extraño siendo un joven como lo era, que purificaría la ciudad de la injusticia, llevándola a una vida justa, y por ello observaba atentamente qué hacían. Comprendí así que en otro tiempo hicieron lucir como oro al gobierno precedente. Entre otras cosas, un día mandaron, junto con algunos otros, a Sócrates, un amigo mío, más viejo que yo, un hombre al que no dudó en considerar el más justo de su tiempo, a arrestar a un ciudadano para hacerlo morir, tratando de esta manera de convertir a Sócrates en cómplice de ellos, lo deseara o no, pero él no obedeció y prefirió correr algún riesgo antes que hacerse cómplice de tales propósitos. Entonces, yo al ver todo esto y aún otros despropósitos igualmente graves, me sentí indignado y me retraje de los males de aquel tiempo. Poco después cayó el gobierno de los 30 y aquel régimen fue abatido. Y nuevamente sentí, si bien con menor intensidad, el deseo de dedicarme a la vida política. También entonces, en aquella perturbación, ocurrieron muchas cosas como para afligirse, pero luego ocurrió que algunos poderosos intentaron un proceso a aquel amigo mío, a Sócrates, acusándolo de un delito abominable, el más ajeno a su ánimo. Lo acusaron de impiedad y fue condenado y lo mataron. Al ver esto y al observar a los hombres que entonces se dedicaban a la vida política y a las leyes y a las costumbres, cuanto más los examinaba y avanzaba en la edad, tanto más me parecía difícil participar en la administración del Estado y continuar siendo honesto. Las leyes y las costumbres se rompían y se disolvían en modo extraordinario, por lo que yo de una vez tenía gran deseo de participar en la vida pública. Al observar estas cosas y al ver que todo estaba completamente trastornado, terminé por ausentarme de ello. Vi entonces que nunca terminarían las desventuras de las generaciones humanas a menos que el poder público estuviera en manos de hombres verdadera y puramente filósofos, o que los jefes políticos de las ciudades se convirtieron por alguna suerte divina en verdaderos filósofos. Carta séptima. En 399 a.C., Sócrates es sometido a juicio y condenado a muerte mediante la toma de la cicuta. En el proceso al que fue sometido, Sócrates se defendió a sí mismo. Platón recogió su discurso en su obra Apología de Sócrates. A raíz de la muerte del maestro, Platón salió de Atenas profundamente conmovido y se refugió en Mégara. Poco después, viaja durante 12 años a Asia Menor, Egipto y Sicilia, entre otros lugares. En Italia, entra en contacto con los pitagóricos, cuyas enseñanzas incorpora Platón en su obra. Esta relación se mantendrá hasta el final de su vida. En Siracusa conoció al tirano Dionisio, el presbítero, y entabló una estrecha amistad con su cuñado, Dión, al que consideraba su mejor discípulo. Fue en este lugar donde pretendió hacer realidad sus ideas sobre el correcto gobierno de un Estado que se basaba en la educación de sus gobernantes en la virtud y la justicia. Las bases del utópico Estado platónico están recogidas en su obra La República. El Estado debería estar en manos de los más sabios. En otras palabras, los auténticos filósofos. ¿Qué es un filósofo? Platón distingue 3 clases de hombres. Por un lado están los ignorantes, aquellos que no saben nada. También existen los que creen saber, pero realmente no saben. Son aquellos que se dejan llevar por las apariencias sin penetrar en la esencia de las cosas. Viven en el mundo de las opiniones sin acceder a la realidad. La opinión, nos dice Platón en la República, es la facultad de juzgar por las apariencias. Y por último, estarían los sabios, los que dedican su vida al conocimiento y llegan a poseer la ciencia de lo bello, del bien, de lo justo y de lo injusto. Estos son los filósofos, aquellos que por su excelencia espiritual y su nivel de conciencia
¿no? Y su nivel están llamados a gobernar el Estado platónico. Por lo tanto, es necesario que se encuentren juntos el poder político y la filosofía. Esta es la base del pensamiento platónico. En su primer viaje a Sicilia, Platón fracasa en el intento de aplicar sus ideas al régimen regido por Dionisio el presbítero, un hombre valiente y fuerte, pero demasiado orgulloso y embebido en el egocentrismo. Llega a hacer prisionero a Platón y éste consigue huir de Italia, por azares del destino, según unos, o con la participación del mismo Dionisio, según otros, cae en manos de piratas y es vendido como esclavo en la isla de Egina. Afortunadamente, un discípulo suyo acude en su ayuda, paga el rescate y es liberado. A su vuelta a Atenas en el 387 a.C., contando con 40 años, funda su famosa escuela filosófica, la Academia, que tomó este nombre porque fue construida en una zona próxima a Atenas dedicada al héroe Acádemo. Fue uno de los centros educativos más importantes de la antigüedad, considerado por algunos como la primera universidad de Europa. Es todo cuanto tengo que agregar. Muy excelente, compañero. Muchas gracias, compañero capitular. Si vos me Pasamos permitís, este a trabajo la lo voy a colgar. proyección. Un ratito, por favor. Gracias. Al final, por favor. Pasamos a la, ¿cómo se llama? La exposición del mito de la caverna de Platón, que estaba programada para el día de hoy con nuestro compañero Pedro Tejada Tejada. Por favor, compañero Pedro Tejada, tenéis el uso de la palabra. Gracias, Federico. Bueno, voy a compartir pantalla un ratito. Bien, respecto. El mito de la caverna en realidad es una alegoría y no un mito. En ella Platón trata de mostrar su... Perdón. Muy excelente, compañero Javier. ¿Podría decirle que mejor no se escucha bien? El audio. Sí. Hermano Pedro, ¿podéis acercar vuestra voz al micro, por favor? ¿Se escucha mejor ahora? Sí, algo mejor. Se puede mejorar. Lo que pasa es que estoy con otro equipo. ¿Le puede subir el volumen a su PC de repente? Sí, déjame ver. Al máximo. Está al máximo ahorita. Continuando más, hermano Pedro. Bien. Bien, refería que esto en realidad es más una alegoría que un mito. En ello nos trata de mostrar un mapa conceptual de la forma como pensaba Platón respecto a la teoría de las ideas, la teoría del conocimiento y a la política ideal, que es el tema central de su libro La República. Esto está en el capítulo 7, después de que habla de un tema que es respecto al símil de la línea, que de alguna forma fundamenta todo lo que podemos expresar más adelante. El filósofo Platón relata una historia citada por Sócrates, que era su anterior maestro,
Y se trata de unos prisioneros que se encuentran en una cueva, en el fondo de una cueva, y no se les permite tan solo mirar hacia el frente, están engrallitados y no pueden ni voltear hacia la derecha, izquierda, solamente con una mirada frontal, lo cual solo le permite ver unas sombras de unos personajes que cargan objetos en un muro tras ellos, y que por encima de ello existe una especie de fogata que permite proyectar sombras hacia el muro frontal donde se encuentran los prisioneros. Un poco más allá, de este lugar que está elevado están las fogatas, está la salida de la cueva. Relata que en un momento uno de los prisioneros llega a salirse de sus grilletes y sale hacia el exterior de la caverna. Esto le sorprende al ver primero que existían otros personajes detrás del muro, y a su vez que lo que ellos veían proyectado eran otras imágenes que tenían otro tipo de figura, que eran mucho más realistas, más definidas. Cuando llega a salir de la caverna, la luz del sol no le permite ver directamente y mira inicialmente reflejos, llámese en las aguas, y después ve las figuras de los árboles que reflejaban en las aguas, y luego finalmente puede ver el sol en forma directa. Esto es un poco lo que le demuestra de que él venía siendo engañado cuando estuvo como prisionero. Y esto lo llama ignorancia. Estaba en un mundo de sombras, y donde tomaban por real las cosas que no eran verdaderas, solamente eran proyecciones. Nos cuenta Platón que si volviera a entrar a compartir su descubrimiento, nadie le creería. Incluso la gente que eran sus compañeros prisioneros, hasta querrían matarlo antes de abandonar esa ignorancia. De esto podemos distinguir 4 significados. El primero es respecto al dualismo ontológico. Es decir, para Platón existen 2 mundos. El sensible, que es el que es mutable, imperfecto, temporal, que es dado por los sentidos, y el inteligible, que es el mundo de las ideas, que es inmutable, perfecto, y está dado por la razón. En segundo lugar, se le puede dar una interpretación de un dualismo epistemológico y los distintos grados de conocimiento que viene dado por la opinión ortodoxa, dividida en imaginación e icacia, y también creencia o pistis. El conocimiento o la conciencia, llámese episteme, que está dividida en pensamiento como la dianoia y la intelección o neosis. En la neosis el filósofo conoce directamente las ideas. En el último término, la idea suprema es la idea del bien, que es representada por el sol. Tenemos... esto ya lo mencioné. Y así, él divide en un capítulo anterior del mito de la caverna, él refiere el símil de la línea, que en esta imagen que estoy mostrando, demuestra lo que acabo de mencionar en el mito de las cavernas, donde hace una referencia más clara de cada caso de la evolución del hombre cuando va desarrollando conocimiento. Y así podríamos tener de que la parte más ignorante, por decir así, es el estado de las sombras, el estado donde es la icacia, donde el hombre
tiene una proyección o tiene una idea de las cosas, pero no es ni siquiera una semejanza muy cercana, sino es una proyección de una segunda semejanza. Porque podemos ver que lo que están viendo ellos en las sombras es la proyección de repente de vemos ahí en la imagen un caballo, que es una artesanía, pero no es el caballo, que es el piscis, que ahí son las cosas sensibles. Luego, en la evolución del conocimiento, pues pueden empezar a ver cosas como la ciencia, la matemática, la geometría, etcétera, donde de alguna forma esto le permite empezar a asumir ideas, y estas ideas tienen un fundamento que es basadas en otras ideas, y dan unos ejemplos, o podemos darnos algunos ejemplos, como por ejemplo, si nosotros referiríamos esferas, y de un mundo de ideas, la esfera, el concepto de esfera no es un balón de fútbol o un planeta, etc. La idea de esfera es un concepto, es una idea, una definición que al margen que exista o no un balón o un mundo, el concepto de esfera es que los puntos equidistantes de su periferia son digamos, equidistantes con respecto al centro. Entonces ahí tendríamos una idea de una definición que podría diferenciarlo de repente de una elíptica. Finalmente, refiere que la ciencia propiamente dicha es el conocimiento de las ideas, y por ello es necesario el desarrollo de la dialéctica, o es la búsqueda de la definición de las ideas o formas. La dialéctica es la actividad que conduce al conocimiento de las ideas, por lo tanto, al auténtico conocimiento científico. El objeto de la dialéctica es llegar hasta la definición de las mismas ideas. Existen para definir una idea utilizamos muchas veces otra idea, y así el ejemplo de definir lo que refería a la circunferencia o línea curva cerrada, cuyos puntos se equidistan. Esto es una forma singular de diferenciar de repente de una elíptica. La idea del bien contiene la fórmula que establece el orden y el equilibrio que todos deben tener. El orden refleja una forma perfecta. Las ideas, y de formas imperfectas, los materiales. En la metáfora de la caverna, la idea del bien está representada por el sol. La misma manera que el sol nos permite ver los seres del mundo, la idea del bien nos permite comprender las ideas, conocer finalmente su razón de ser. El conocimiento científico es la plenitud de todo conocimiento. El conocimiento científico es la plenitud, es por el tanto del conocimiento de la idea del bien, que nos permite conocer la razón de ser de todo. El objeto último de la filosofía, una comprensión global de toda la realidad, en todo queda explicado en forma completa, en que las hipótesis desaparecen y quedan sustituidas por certezas. Bueno, eso sería todo, respetable hermano. Muchas gracias, compañero capitular Pedro. Hermanos, pongo a consideración los trabajos presentados esta noche para vuestros comentarios y para vuestras preguntas, si así lo desean. Tenéis el uso de la palabra, levantar la mano. Tenéis el uso de la palabra. Gracias, muy excelente, compañero. Ok. Pedro Pablo Díaz Lavado. En primer lugar, Pedro Pablo. Sí, gracias. Muy excelente, compañero, es un placer de veros. Juan Elías, qué gusto verte. Qué gusto verte. El mito de la caverna, igual que en el pasaje de la línea, presenta los diferentes grados del conocimiento
imaginación, opinión, pensamiento discursivo y sabiduría, que se corresponden con los grados de realidad de los seres humanos, desde la pura materia desorganizada representada por la oscuridad absoluta del fondo de la caverna, ¿no?, hasta la luz absoluta del sol que corresponde con la idea del bien. El interior de la caverna, asimismo, representa el mundo sensible, el exterior, el mundo inteligible. Fuera de la cueva, los objetos reales simbolizan las ideas, mientras que sus sombras hacen referencia a los entes matemáticos. Las interpretaciones, en este caso, vendrían a ser epistemológicas y ontológicas, nos permite comparar al mito de la caverna con las metáforas. Trazamos una línea desde el fondo de la caverna hasta el sol. ¿Y qué aparece? Una gradación continua que va desde la pura oscuridad del fondo de la caverna, que representa la materia, hasta la máxima luz, representada por el sol, símbolo de la idea suprema. En el mito de las cavernas, miren, es una alegoría sobre la educación y la función del maestro o el filósofo en este caso, ¿no?, quien tiene la obligación moral de sacar de la ignorancia a los ciudadanos y futuras, a los futuros ciudadanos. Es cuestión destacada en este mito, que es la motivación de aprender, que nos llevará a salir de la caverna, a romper las cadenas que nos ligan del fondo de la cueva. Es todo cuanto, muy excelente compañero, por el momento. Gracias. Muchas gracias, excelente compañero Pedro Pablo. Se concede el uso de la palabra al compañero Alexis, que pidió una intervención anteriormente. ¿Tenéis el uso de la palabra, Alexis? Muchas gracias, muy excelente compañero. Solamente era para solicitarle que al final de la reunión me permitieran compartir este pequeño trabajo que he realizado para que todos lo puedan tener, colgarlo en el chat de la sala. Muchas gracias, era cuanto todo quería pedir. Bien, lo coordinamos ahora con nuestro moderador para que haga lo que es vuestro pedido. Gracias. Hermano César Vélez, por favor, hacer el uso de la palabra. Agradezco, muy excelente compañeros todos, buenas noches. Yo quisiera remontarme a la edad vivida, a la época vivida, y remontémonos todos a ese momento, y cómo siglos atrás un individuo que utilizó su observación, su meditación, escuchó a un maestro, trató de explicar de una manera sencilla qué es el hombre, dónde está el hombre, qué aprecia el hombre y cómo puede evolucionar el hombre. Así que, tratando de honrar la memoria de este filósofo, voy a tratar de ser sencillo. No, luego se han acuñado palabras muy interesantes en latín, conceptos ontológicos, concepto de epistemología, etcétera, etcétera, pero tratemos de ser sencillos. Yo tengo mis sentidos y de pronto tengo que entender que con mis sentidos observo objetivamente el mundo que me rodea. Pero el mundo que me rodea no necesariamente es lo único que existe. Por lo tanto, el hombre está en un estado latente de ignorancia porque debe tender o atender a su ascenso. Pero por supuesto esta alegoría, como bien se ha dicho hace un momento, representa todas las actitudes del hombre, el temor, el miedo, la oscuridad, la distorsión, la interpretación equivocada e incluso, ¿no?,
el aferrarse a la ignorancia, porque incluso lo quiere matar aquel que se atrevió o que pudo ocasionalmente escaparse, ¿no? O sea, el hombre también que quiere mantenerse en la ignorancia. Entonces, es el sendero que debe apreciar y es lo que quiso explicar tal vez de una manera muy sencilla, ¿no? Al escribir esto en una alegoría simpática, con metáforas simpáticas, porque el hombre tiene que aprender a descubrir su sendero y en su sendero, en su caminar, estará atendiendo la verdad que solo encuentra en la observación no solo de las estrellas, sino de sí mismo, de su ser interior, de su conciencia interior, de su desarrollo. Pero claro, exhibe la dualidad inclusive, no del bien y del mal, sino de lo correcto y lo incorrecto. Y eso no es ni más ni menos que la representación de la luz y de la oscuridad. Por eso es que siempre voy a insistir que la presencia de la oscuridad es por la ausencia de la luz. Entonces, cada uno de nosotros debe aprender en dónde se debe ubicar. Es cuanto quería compartir, mi excelente compañero. Muchas gracias, muy excelente compañero. Perdón, excelente compañero. El compañero Manuel, por favor, tenéis uso de la palabra. Muchas gracias, muy excelente compañero. Bueno, yo veo de que muestra una realidad que no es lo real, por llamarlo así, ¿no? Lo que dice César Belli, por el compañero César Belli, es en lo que yo coincido. Lo que uno quiere ver a través de la luz es lo que realmente quiere ver. El reflejo que de esta alegoría, porque para mí no es un mito, porque no está reflejado dentro de los conocimientos que Platón nos regala, ¿no? Con su filosofía. Pero sí, como se dice, ¿no? Uno ve lo que le conviene a través del cristal. Dentro de la ceremonia, si me lo permiten, quiero hacer una analogía, ¿no? Dentro de la ceremonia que nosotros vivimos, de la ceremonia de la iniciación, cuando entramos, nos imaginamos una serie de cosas porque no vemos absolutamente nada. Pretendemos ver lo que no vemos, lo que no podemos ver. Es la oscuridad engañosa que nos invita repito, a ver o a imaginar lo que en tu alrededor puede existir. Pero cuando se nos pregunta qué es lo que queremos ver es la luz, entonces ahí vemos la realidad, qué es lo que hemos vivido. Entonces, esto yo lo comparo porque cuando a ellos los ponen frente a la pared, solamente con la luz atrás, y ven el reflejo de lo que atrás es solamente eso, en la imaginación que uno pueda tener. ¿Y qué nos enseña? Nos enseña a que no todo lo que uno se puede imaginar es lo real. O sea, siempre hay que voltear, aunque a veces no es bueno, ¿no? Pero siempre hay que voltear para ver si lo que tú estás viendo es real. Nos sucede constantemente. Si lo hemos visto, si lo hemos escuchado esta narración con reflejo de luz, muchas veces hasta el sentido del oído nos engaña. Por eso es que cuando uno cree que lo que escucha se imagina quién lo está interpretando y cuando voltea ves que es otra, no es así, entonces necesariamente entiendo de que uno tiene que observar y darse cuenta
de la realidad, por más cruda que sea. Eso es todo lo que quería decir. Muchas gracias. Muchas gracias, compañero capitular Manuel. Compañero, excelente compañero, Luis Tejada, tenéis uso de la palabra. Gracias, excelente compañero. Realmente este mito, aun cuando se escribió 4 siglos antes de Cristo, bueno, es vigente en la actualidad. Obviamente el libro La República es un libro vigente hoy día hasta para gobernar. Y lo que encuentro es que hay hoy día un mito de Platón en una segunda versión, una versión digital, si se quiere. Antes se ha mostrado la imagen, que realmente es muy esclarecedora, pero hoy día si inventamos algo como que en el fondo está una persona hablando y ponchado por una cámara, y esto es transmitido a través de la televisión, tenemos una nueva cueva de Platón para gente que obviamente siempre está mirando solamente las imágenes, y imágenes que obviamente pueden ser hasta irreales, porque obviamente podemos saber de que lo que se puede contar puede ser verdad o mentira, y inclusive puede responder a intereses que ni siquiera son de los actores, sino de los que contratan a los actores. O sea, estamos hablando de que hay una vigencia tan grande que lógicamente muchos entendemos, le llaman la caja boba por eso, pero hoy día hay una versión mucho más moderna donde encuentran ustedes que en la casa el padre, los hijos, la madre, todos están mirando su WhatsApp, su celular, y están cada uno en su propia cueva, en su propio sistema que le cuenta imágenes que podrían ser bien, digamos, manejadas, podrían ser creadoras de opinión, mintiéndoles a ellos. Estas cavernas multidimensionales pues mezclan lo real con lo irreal, ¿no? O sea, ya se ha hablado de lo intangible y de lo sensible que había, y que hoy día a través de un cañón electrónico pues simplemente se cuenta lo mismo, ¿no? Y que establece que esa real búsqueda de la luz de la verdad, de la virtud, de la vida, y sobre todo para el libro que escribe Platón, que es La República, una mejor gobernanza, que pueden constituir los objetivos de vida, en realidad son sombras que podrían ser creadas solamente en la parte superficial, y que uno podría estar mirando, por decir, un entretenimiento y no salir de ello. O sea, no mirar lo trascendente, no mirar lo que realmente es la vida, ¿no? Eso que en alguna forma se genera como relaciones, ¿no? Donde todo el mundo puede estar convergiendo, puede haber conectividad, continuidad, vecindad, pero que en alguna forma puede ser, digamos, repetitivo de acuerdo al nivel de intelecto que tenga el espectador, pues hace que en definitiva esa conectividad simplemente sea solamente para canalizar voluntades. Se dice que con este fenómeno de la pandemia actual, encontramos que al dar las órdenes de confinamiento, pues simplemente hizo de que el tráfico para los WhatsApp se duplicara en 24 horas. O sea, definitivamente estamos hablando de que se creó una necesidad tan grande, ¿no? Esta nueva caverna para mí es un modelo de todos contra todos, ¿no? Con herramientas digitales y digamos, y si se crea esto bien direccionado, pues puede esclavizarnos en lo superficial, ¿no? Además, prácticamente todos los casos están conectados con el exterior, vale decir, puede haber un organismo externo que los canalice, y por eso se entiende que hoy día se esté peleando con una tecnología como la 5G, donde en alguna forma se podría sumar no solamente ver el comportamiento, sino a través del neuromarketing y la neuropsicología, pues hoy día
establecer una forma de comportamiento esperado, ¿no? Nos hayamos, digamos, condenados ahora por digamos, el confinamiento a tomar solamente como cierta todas las cosas que se proyectan, ¿no? Esas sombras proyectadas a través de un televisor, que pueden ser las mismas que en la caverna proyectaba pues una imagen, sea real o no, pues lógicamente establece es el nivel de ignorancia que podríamos tener hoy día, aún mejor conectados, aún con mejor idioma y cosas como esto, pero simplemente mirando sombras, ¿no? Si no podemos girar nunca la cabeza para mirar a otro lado, y esto no es necesario porque hoy día de todos lados, por todos los medios, o sea, los medios de comunicación te llegan los mismos argumentos amañados que podrían crear a ti una opinión sesgada, ¿no? Hay que asociar la mentira y lo falso a lo que se dice por televisión, tal vez no, pero se sabe que no hay pues una asociación diáfana entre lo que se comunica y lo que realmente se recibe hoy día. ¿Podría ser verdad? Podría ser verdad. Yo recuerdo un experimento hecho en Francia acerca de lo que eran los noticieros y resulta que se comprobó de que los noticieros no servían para informar, servían para entretener y direccionar, digamos, el comportamiento del televidente, porque se mostraba todas las cosas negativas de quien podría salir del sistema y el cual era castigado si cruzabas el semáforo, si robabas, si matabas, eras castigado. Y todas las noticias se plasmaban simplemente en el castigo que se daba a quien salía del sistema. Y la única forma de calmar eso era, dentro del estudio, el hecho de dar una gotita de optimismo. ¿Qué cosa era eso? El deporte. Y entonces salía pues que el equipo tal ganó a tal y tanta cosa, y con eso tranquilizaba un poco esa saturación de negatividad en las noticias, ¿no? No necesariamente el sistema es transparente en su comunicación hoy día, ¿no? Menos democrático. Hay elementos de poder que obviamente pueden tamizar esto y simplemente poner la opinión. El periodismo hoy día ya no es el periodista contando la verdad. O sea, ya no hay dos posiciones. Una, la del actor, otra, la del que relata las cosas, sino hay un tercer interés, el dueño del medio, y que digamos, va a manejar esto de acuerdo a sus intereses, si le conviene o no. O sea, estamos hablando de que esa cueva persiste, ¿no? Como hay varias hogueras digitales, como hay varias personas capaces de proyectar diferentes sombras, pues pueden provocar una confusión. Hoy día ya en el WhatsApp encontramos que hay los deepfakes o falsedades profundas, ¿no? Que son indistinguibles de si son personas, si son verdad, si en alguna forma cuesta trabajo, digamos, esclarecer esto. Y en gobernar y en política, el hecho de que uno se inmovilice por algún rumor, ya ganó el contrario. Entonces, obviamente, esta caverna sigue vigente, ¿no? Esos duendecillos de la caverna, esos actores que estaban ahí, pues esas imágenes que tienen propósitos especiales generados para generar una opinión, una creencia, y simplemente estar perdiendo tiempo en eso, ¿no? A veces hasta las mentiras son más creíbles que la verdad. Entonces, y yo me pregunto, no solamente por esos medios, sino en la actualidad, después de esta pandemia, ¿cómo vamos a salir, digamos, de esta representación digital que nos presentan en la televisión o en los WhatsApp, ¿no? Vamos a creer que tenemos la misma relación con las noticias que recibíamos antes. Vamos a tener que aprender a distinguir entre la verdad y la mentira. Vamos a tener que ver los mohines, los gestos, las cosas que puedan indicarnos si realmente esa persona está diciéndonos la verdad, ¿no? Y siempre vamos a tener la inevitable incertidumbre de un mundo futuro donde, digamos,
quede la duda. Para mí, el mito es vigente plenamente y en estos momentos donde casi todos estamos confinados en nuestras casas, pues lógicamente se podría estar gestando una nueva forma de gobernar. Lo dejo ahí, respetables hermanos. Buenas noches, compañeros. Nuestro Muy excelente, excelente compañero. ¿Cómo segundo está? principal. Buenas noches. Muchas gracias. Acabamos de terminar la ceremonia con los hermanos del Centro Cósmico número 163 en Puno. Y desde Puno ya ahora estoy en Lima para poder estar con vosotros. Podéis continuar porque solamente he querido hacer el saludo. Manuel quiere Muchas hablar. gracias, muy excelente, compañero, gran principal. No, está señalando la foto donde vos estáis con el maldito deseo hablar, por favor. Excelente compañero, segundo gran principal. Ha solicitado la palabra el compañero Pascual Luza. Darle luz a la palabra, por favor. Pascual, siente tu Muchas micrófono gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias, muy excelente compañero, segundo gran principal. Compañeros todos, compañeros capitulares todos. La verdad que el tema de esta noche, las dos exposiciones de nuestros hermanos y los comentarios que se han realizado, me parece que nos conducen a valorar enormemente los temas planteados por Platón. Ciertamente nosotros tenemos una aproximación que no es tal vez la más calificada, pero en el intento de comprender, entiendo que Platón, con esta alegoría, como bien se ha dicho, que es el mito de la caverna, me parece que es tan útil porque nos explica cómo en el mundo sensible no podemos conocer la verdad. Y sobre todo el último comentario que hemos escuchado del compañero Luis es muy ilustrativo, ¿no? En el mundo sensible, miren lo que se puede crear. Él ha hecho mención, por ejemplo, al acceso que tenemos a la presunta, a la supuesta información que nos envían los medios de comunicación. Y evidentemente, ¿qué es lo que se muestra? Son estímulos sensibles. Y en el mundo sensible, de acuerdo a lo expuesto por Platón, no podemos llegar a la verdad. Él dice, en el mundo sensible, lo que podemos lograr es la doxa, es la opinión. La verdad, sin embargo, no está en el mundo sensible. Claro, en su sistema, la verdad estaría en el mundo de las ideas, ¿no? Es allí, en ese hiperuranus, creo que él lo llama, allí donde están las ideas, allí es donde podemos hallar la verdad. Y en ese esfuerzo, por ejemplo, dice, ahí en el mundo de las ideas, para poner un ejemplo, ¿no? La idea de lo blanco, por ejemplo. Esa idea, la idea de lo blanco, es una idea indestructible. Eso dice, ¿no? La idea es indestructible. En cambio, la cosa, el objeto, puede cambiar. Algún objeto puede ser, a través del tiempo, blanco o muy blanco, lo más cercano a la idea de blanco, y en el tiempo puede ir dejando de serlo. Pero además, ese objeto puede destruirse, puede transformarse al punto tal de alejarse mucho de la idea de lo blanco, puede estar muy lejos de blanco en un tiempo posterior, cuando en un momento determinado estuvo muy cerca del concepto de blanco, en fin, ¿no?
Entonces, esta alegoría explica de manera muy clara cómo en el mundo sensible podemos estar muy fácilmente confundidos, ¿no? Y se puede, a partir de la experiencia sensorial, arribar a conclusiones absolutamente falaces. Entonces, si nosotros partimos de eso, evidentemente podemos hacer un análisis tal vez muy útil, un análisis que nos puede resultar muy útil respecto de cómo el mundo sensible, que es básicamente lo que se distribuye ahora a través de los mass media, pueden conducir a la opinión de las personas en la dirección que puede interesarle a algunos sectores sociales. Pero ¿no? dependiendo de quién lo diga también, ¿no? Perdón, disculpe. Claro, pero depende, no sé si quién lo diga, sino de quien contrata a esa persona que dice lo que dice. Es decir, no es para nosotros extraño que a lo largo del tiempo hemos visto, por ejemplo, a comunicadores sociales defendiendo posiciones diversas a través del tiempo. Ello dependiendo de quién es el empleador que lo ha contratado. Y miren, a mí me parece que allí, digamos, está lo relevante de este tema. No por gusto, el pensamiento posterior se ha podido inscribir dentro de la línea platónica o dentro de la línea aristotélica, ¿no? Que es el otro sistema creado por este discípulo de Platón en un momento y después, digamos, un hombre que ha desarrollado un propio sistema de pensamiento, al punto que incluso las grandes luces del cristianismo, como son Tomás de Aquino y San Agustín, cada uno de ellos puede inscribirse, uno en la línea aristotélica y el otro en la línea platónica. En fin, entonces era lo que yo quería aportar como comentario sobre este tema. Muchas gracias, es mi palabra. No, muchas gracias a vos, Pascual, compañero capitular Pascual. ¿Alguien más quiere hacer el uso de la palabra? Si me permite, muy excelente compañero, yo quería hacer uso de la palabra. Con todo gusto, Manuel. Muchas gracias. Efectivamente, nos estamos enfocando en la confiabilidad de quien nos invita a recrear lo que la vista desea. Pedro, por ejemplo, ha hablado de un tema actual, ¿no? Lo de la caja boba, lo que le estamos hablando. Y Pascual, por otro lado, manifiesta sobre los comentarios o las verdades, entre comillas, que alguien pueda emitir. Pero no se olviden de que hay algo que también puede ser importante. Es la investigación, la pregunta que uno puede hacer. O sea, repito, como hice la mención, hice una analogía de que, sí, que en nuestra ceremonia de iniciación, ¿no? Nosotros confiamos en quien nos está conduciendo. Nosotros confiamos en que nada nos va a sobrevenir. Confiamos en nuestro guía. Entonces, estas personas que estuvieron amarradas en estas cavernas confiaban en lo que le reproducían, ¿no? Pero ahora viene nuestro libre albedrío. El hecho de preguntar, porque no es el tema de hablar y creerle a la persona que nos está diciendo su verdad. O sea, tenemos el derecho de preguntar, porque por el medio de la pregunta, nosotros tenemos la voluntad de poder investigar el tema que se está tratando. O sea, no porque, ojo, pero también hay personas que su palabra es verdad, entre comillas, y muchos les creemos. Muchos creemos en estas personas. Pero cuando nos siembran la duda, porque yo hago aquí unas anotaciones, porque la verdad que a mí, cuando los temas son, y todos los temas que hemos tratado son importantes, a mí me gusta escribir y tomar nota, ¿no?
Por ejemplo, dice, nosotros sobre este tema también enfrasquémonos en la investigación. O sea, para mí, Platón, con esta alegoría, con este mito, nos invita a investigar, nos invita a preguntar, nos invita a saber si la persona que nos está dando nos está invitando a que imaginemos lo que él quiere que veamos, es lo correcto. Entonces, la verdad es una sola, que en algún momento la llegaremos a descubrir. Y por último, y no quiero que se me vaya de la cabeza, cada uno es dueño de su propia verdad. Y muchas veces la sostenemos, aun cuando la verdad no es cierta. Y suele ser que la mentira se puede convertir en una verdad. Eso es todo. Muchas gracias. Gracias a vos, compañero Manuel. ¿Alguien más quiere hacer uso de la palabra? Excelente, compañero segundo principal. Tener el uso de la Permitirme. palabra, compañero capitán Félix. Bueno, voy a empezar por la parte que presentó nuestro compañero Alexis. Realmente hablar de Platón, no quiero extenderme, pero simplemente se dedicó realmente a estudiar el alma inmortal, pero que se encuentra encarcelada en el cuerpo mismo de todo ser humano. Aquí quiero agregar más que todos los estudios realizados por Platón es bueno mencionarlos porque son temas que realmente nos llevan a no tener una sesión o dos sesiones, tal como hemos tenido anteriormente otros temas. Y que ahí se saca lo que se estaba sustentando en estos momentos, la práctica del conocimiento del ser humano. Puedo decirle que sus obras en el estilo literario, uso del diálogo o uso del mito, entre sus temas, la teoría de las ideas, el saber de la opinión, el gobierno ideal, los derechos de las mujeres. En la filosofía, la teología, la ontología, la metafísica. Dentro de ellos, el dualismo, la forma, la alegoría de la caverna. En la epistemología y la gnoseología está la teoría del conocimiento, reminiscencia, formas de conocimiento, símil de las ideas, creencia verdadera de justificar. En la antropología y psicología, la política también entró, tratándose los temas de justicia, filósofo rey, Estado ideal. En la ética y la estadística, amor y belleza. En el arte del posterior están las comedias. En el influencia posterior están las críticas. En su representante tuvo opinión, disculpe. ¿No? Ese es lo que quería dar en el sustentado por nuestro compañero Alexis. Con el mito de caverna. Platón igualmente a estudiar totalmente y debo destacar el análisis que hizo, se hace por los mitos de la caverna de Platón, es que se comporta en teoría de las ideas y que son tres fundamentales. La primera es la dimensión antropológica. En Platón, cuerpo A corresponde a las dimensiones diferentes. Por un lado, el cuerpo es inmenso al mundo, sensible, que es corruptible y cambiante, mientras que por otro lado, el alma es unida al mundo de las ideas, que es perfecta e inmutable. En el mito de la caverna, las dimensiones antropológicas se refieren a las condiciones del ser humano y su forma de conocer dimensiones
está representada en la naturaleza del prisionero y su cuerpo, su relación con la caverna, el mundo sensible, como en el mundo exterior y la liberación de su alma en el mundo de la idea. Los prisioneros son una metáfora de las personas que están atadas a su percepción y a las imágenes que se presentan. Las sombras son del mundo físico que perciben y creen en el conocimiento verdadero. Sin embargo, aquellos se observan dentro de esto más de conocimiento subjetivo. Cuando uno prisionero se libera de sus cadenas y sale de la caverna, este viaje presenta su atención al mundo intangible, donde adquiere el verdadero conocimiento. Lo anterior implica una liberación moral e intelectual del alma de las ataduras y limitaciones ofrecidas por el mundo sensible. Su ascenso desde el interior de la caverna es una metáfora de paso a la ignorancia, al mundo de las ideas. Este paso, según Platón, se puede realizar con la práctica del mundo dialéctico. Además, esta ascensión del mundo de las ideas es una búsqueda de conocimiento de sí en el mundo exterior, como se expresa en la frase «conócete a sí mismo». En la dimensión de ontología epistemológica, la dimensión ontológica se refiere a la naturaleza del ser y a la dimensión etimológica que se refiere a la naturaleza y validez del conocimiento. Cada elemento, el mito de la caverna simboliza un nivel del ser y del conocimiento dentro del dualismo ontológico, epistemológico de Platón. Precisamente la alegoría de los hombres apresados dentro de una caverna, nivel inferior, del hombre liberado en el exterior, nivel superior. Funciona para explicar su concepción del dualismo del mundo. Así, hay una variedad en la dimensión moral y política. Para Platón, el mundo de las ideas es donde el alma y el hombre se encuentran con el conocimiento y que el prisionero liberado presencial del mundo ideal, al ascender y experimentar el exterior de la caverna, siente el deber de compartir lo vivido. Aquí el sol es una metáfora en la idea bien, por cual idea más pura de las ideas. La caverna es la prisión de la apariencia, de lo puramente sensible, de reflejo de imágenes, mientras que en el mundo ideal la idea del bien son el verdadero conocimiento. El preso liberado, que ahora es como filósofo, no puede continuar el conocimiento basado en la unión derivada de la excepción. El retorno del preso liberado es un ejemplo del filósofo que ayuda a los otros a alcanzar el conocimiento real. Esto has visto directamente el sol al bien, como un político parado para hacer un gobierno de justicia. La democracia del pueblo en Platón es similar a lo que acontece dentro de la caverna, ya que las personas habitan en un mundo sensible y deben ser guiados por filósofo político, filósofo. El cumplimiento del destino de liberar necesita dialéctica o de la filosofía, pero creo que un conflicto en relación a la moralidad, en esta situación, el riesgo corre el preso liberado, que es un trágico, sin Descartes. Al ser sentenciado, muerte por el tribunal ateniense, por insurgir a la juventud ateniense y no respetar a los dioses tradicionales. ¿Es viable morir o por el deber? Hay otras, como el teoría del conocimiento, pero yo quiero llegar a que el mito de la caverna sea satisfactoriamente. Un ejemplo voy a poner a mí personalmente, un criterio que he sacado de esta filosofía. El alumbramiento de cada ser humano es una caverna, porque sale a ver luz. Y al salir la luz, muchos tienen algunas dificultades. Unos logran salir y conservar la luz, otros no, se apaga automáticamente y nunca salen de la caverna. Esa es todo
lo ha tratado excelente, compañero segundo principal. Muchas gracias. Si no hay nadie más, uso la palabra para concederle después el uso de la palabra a nuestro primer gran principal. Hacer un pequeño resumen que el tema básicamente de orden filosófico se basa en estados conscientes, estados mentales conscientes y los estados mentales inconscientes, donde está lo concreto y donde está nuestra imaginación con nuestros miedos y afines. Se canaliza a través de los sentidos, en este caso lo de la visión, pero Platón explotó también los sonidos, la voz y otros temas más. Y está en cuanto al concreto del pensamiento y las creencias. Un ejemplo claro, por ejemplo, el bebé ve a su madre y la madre le dice, hola, saluda a tu mamita que te vea todos los días. Cuando tiene 21 años, él está totalmente consciente de que es su madre. Pero, ¿será verdad que es su madre o no es su madre? Y finalmente, una especie de historia que decía, en una gestación de mellizos había una discusión entre ellos, decía, el mundo es todo esto que está acá en el vientre, y cuando acabe el vientre ya no va a haber vida. Y el otro decía, no, porque después de esto tiene que haber algo más. Y llega el momento del parto y uno se moría de miedo, el que creía que eso era toda la vida, y el que tenía la esperanza de que iba recién a nacer a una nueva vida, salía contento. Y cuando estuvieron afuera, el que creía en la nueva vida le decía, no te dije que después del vientre había otra vida más. En resumen es eso, es el desarrollo de todos estos pensamientos. Muy excelente, primer principal. He cumplido con vuestra comisión y os concedo el uso de la palabra para que continuéis los trabajos esta noche. Muy bien, compañeros. Espero que haya surgido un buen debate porque los temas generados por Platón son los temas que nosotros vemos no solamente en la masonería, sino vemos también en el arco real. Primer tema, la realidad y la apariencia. Lo que nosotros pensamos que es y lo que las cosas son realmente. Segundo, ¿qué cosa es la verdad? ¿Qué es verdad para uno y qué es verdad para otro y qué es verdad para todos? La verdad es única, la verdad se divide en partes, cada uno tiene su verdad. Otro, la diversidad en la unidad, porque lo que vemos cada uno de nosotros, podemos ver la misma gota de agua y sin embargo cada uno la ve desde un ángulo distinto, bajo una percepción distinta, bajo un concepto distinto. Y entonces ahí tenemos tema más que suficiente, no solamente para hablar 2 horas, sino para hablar toda una vida. Por eso, al conversar sobre estos temas, planteé ir a Platón. Porque Platón no es solamente Platón, son los filósofos griegos que abrieron el camino del conocimiento, el camino de la razón, el camino de la percepción, el reconocimiento de la existencia de un ser superior finalmente. También la limitación de nuestro conocimiento. Hay cosas que podemos conocer y hay otras cosas que tenemos que resignarnos a no conocer. Y esas cosas en las que creemos sin conocer representan la fe. Esa fe que nosotros necesitamos para todos los actos. Esa fe que nos hace creer en el Altísimo. Esa fe que nos hace creer en la inmortalidad del alma. Recuerdo cuando era Agustín, sí, San Agustín, con Ambrosio. Discutían. En ese tiempo, Ambrosio ya era un obispo, pero Agustín era
lo adverso. Y entonces Ambrosio le dice, el hombre lo que busca es la verdad. Y Agustín le replica, el hombre debe buscar la verdad. Y Ambrosio le replica, el hombre debe dejar que la verdad lo encuentre porque la verdad es Dios. Y Dios nos la revelará en el momento oportuno. Y ese es parte de los dilemas esenciales, estructurales, existenciales que nosotros debemos dilucidar y discutir. Somos 17, 20 o 50 en una reunión. Y sin embargo, cada uno tendrá su ángulo de ver las cosas. Ese ángulo, si es suficiente para yo creer en lo que estoy haciendo, en buena hora, porque habrá surtido sus efectos. No pidamos que los enfoques sean todos iguales. Esto es como los ojos de la mosca. Ven la misma imagen, pero desde diversos aspectos. Muy bien, demos la bienvenida entonces nuevamente a nuestro excelente compañero Juan López Maquiavelo, quien ahora tenemos la alegría de tenerlo no solamente en presencia, sino también espiritualmente. Espiritualmente estuvo con nosotros siempre, porque sus mensajes siempre llegaban. Ahora materialmente también. Continuemos con estos debates. ¿Quién sigue la próxima semana? ¿Qué es lo que sigue la próxima semana? Tenemos a Fernando Félix, que va a presentar sobre el Templo del Rey Salomón, y también Manuel Ibáñez, que va a seguir con los mitos de Platón. Ah, perfecto. Perfecto. Excelente, compañero César. Sí. Una sugerencia. A fin de no perder la afiliación, yo prefiero que sea el primero que sustente y posteriormente entro yo en el tema del templo. Primer templo. Ah, perfecto. Muchísimas gracias, Fernando. Me parece... Para no perder la temática, ¿no? Para no perder la viada. Me parece muy bien, muy oportuno. Claro, exacto. Tu sacrificio. Y entonces nos permite seguir discutiendo. El tema no es sacrificio, al contrario. Le estoy dándole al más pequeño, le estoy dando la oportunidad. ¿Recuerdan ustedes hace unos años? Muchas gracias, Fernandito. Muchas gracias, Fernandito. Hace unos 15, 20 años se puso de moda una película, Matrix. Matrix nos llevaba a que nosotros creíamos estar en un mundo, saboreábamos y tocábamos todo y vivíamos en ese mundo, y ese mundo era solo una ilusión. Podemos vivir toda nuestra vida engañados por nuestra propia ilusión. Pero aquellos que estamos en el camino de la búsqueda de la verdad, lo que queremos es superar esa etapa de ilusión para encontrar la etapa de la verdad. La verdad, decía San Agustín, es la felicidad. ¿Qué es lo que el hombre busca? La verdad, para ser feliz. Bien, hemos tocado solamente la parte superior de la torta. Ahora nos falta irla desenvolviendo y conociendo poco a poco. Los mitos son no nada más que una forma de enseñanza, así como las parábolas, como las palabras, las imágenes que nosotros hacemos. Por eso es importante estudiarlos, conocerlos, comprenderlos. Y miren ustedes, Sócrates es en quien Platón ponía las palabras para poder explicar sus pensamientos. Todos estos mitos han sido explicados en una supuesta, bueno, debe haber sido real también, cena. Pero cena de varios días, en la que ¿cómo se divertían los griegos? Discutiendo sobre filosofía.
y para poder retar quién podía explicar mejor los conceptos de la filosofía, se desafiaron a contar los mitos. Este es uno de ellos. Hay otros mitos muy hermosos también que no han sido mayormente tratados en la historia. Este tal vez, que ha sido el primero, nos golpea más porque nos habla, como dije, de la verdad y de sus diversos aspectos. Muchas gracias, compañeros, por haber discutido sobre este tema mientras estaba ausente. No voy a pedir que me repitan todo, sino veré el video ya después, más adelante, si es que lo ha grabado Gabriel. Sí, encuentra grabado. Ya, para poder enterarme de cómo lo plantearon. Muchas gracias a todos por su presencia. Antes de que vos se despidáis, me olvidé de comunicaros de que hicimos un minuto de silencio por el fallecimiento de nuestro compañero capitular Teodolfo Solano Huayna Cápac, el 15 de este mes. Y a vuestro nombre hicimos el minuto de silencio, y también hizo una breve reseña de su vida nuestro gran canciller Juan López Maquiavelo. Es todo. Muy bien, entonces, muchas gracias por todo. Por favor, inviten a los compañero, demás. tal vez, Sí, muy sí, excelente, compañero, si me permite. Sí. De manera muy breve, ya que haya llegado vos, yo había hecho al iniciar esta reunión una breve invitación, pero ya que está vos ahora, quería pedirle si puede recordar a los hermanos a que nos acompañen mañana en la instalación del nuevo cuadro de nuestra amada logia, para cerrar la... Andrés Cordano Cabañaro es la logia en la cual pertenecemos Pascual, Pedro Pablo y yo. Creo que no hay ninguno más de Cordano. Perdón, José Raúl Vargas. Tipacti, oye, Tipacti, voy a repetir la mano. Sí, pues, pero Tipacti no ha venido, así que no decimos nada de él. ¿No? Va a juramentar el día de mañana. Lo único que sí, no puedo decir que va a invitar el vino, ni va a invitar la comida, ni siquiera virtualmente, porque no se ha pronunciado en eso. Él es medio... ¿no? Entonces, mañana a ver qué cosas le sacamos, aunque sea por delivery. ¿De quién habrá aprendido? No tengo la menor idea. Hay algunos que les enseñan bajos instintos. Arriada virtual. Muy bien. Arriada virtual, claro. Recuérdense. Hermanos, compañero. A mi casa a disfrutar una Presidente, compañero César. Sí, Alexis quiere decir algo. Sí, un favor. Yo había hecho un pequeño trabajito ahí, le he hecho como un librito, y quería pedirle al compañero Gabriel que me facilite el chat para poder colgarlo ahí y que todos lo puedan bajar. Respetable, querido hermano, el chat se encuentra activado. Su chat ha sido deshabilitado por el anfitrión, me indica acá. ¿Tiene bronca, po? Pero si el anfitrión es Gabriel. ¿Te tiene bronca, pues, hermano? Está desactivado. Claro, entonces el anfitrión es Manuel. No. Alexis, habla tú conmigo, yo lo puedo. Alexis, envíalo al WhatsApp, súbelo al WhatsApp mejor. No entra. Claro, más fácil. ¿Al WhatsApp de San Albano? Sí, al WhatsApp de San Albano y del Arco Real. Claro. En el Arco Real estamos todos. Y lo voy a poner en el de San Albano, que lo tengo más a la mano. Ya. Gracias. Correcto. Si alguien falta, lo discutimos. Gracias. Muy bien, compañeros, entonces, buenas noches, los dejo libres. Hay bar abierto, hay comida libre para que puedan servirse lo que más les agrade. Corcho libre. Yo estoy cenando, por eso que he apagado la cámara, porque estoy cenando. Muy bien. No te pregunto dónde estás cenando para no ser indiscreto. Muy bien, nos vemos la próxima semana. Buenas noches y suerte. Saludos a todos, un abrazo. Buenas noches a todos. Nos vemos. Chao. Nos vemos. Gracias. Buenas noches, compañeros. Nos vemos mañana. Chao. Chao, muchachos.